Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos. Antes de iniciar el video deseo dejar claro lo siguiente. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que está presentado es ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Por favor, no tomarse de manera literal el contenido. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivas autorías. Lo único que me adjudico son los videos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto dicho, que comience el video. Reencarno en Stardew Valley, pero porque hay Pokémons. Capítulo 11. Atrapar a Geodude y Earthworm. Willy seguía mirando pensativo la silueta de Ron cuando, de repente, Luis irrumpió con un grito, sobresaltándolo. Willy dio una fuerte calada a su pipa antes de comprender qué estaba ocurriendo. ¿Un lote de sardinas?, preguntó Willy. ¿Cuántas? Igual que antes, respondió Luis. Entendido. Esta noche zarparé. Willy asintió y se giró de inmediato para recoger sus redes. Cuando Luis estuvo fuera de vista, Ron volvió la mirada hacia Willy. ¿Kalos solía pedir pescado de esta forma antes? Sí, dijo Willy, asintiendo. Allí hay una gran demanda de carne. Supongo que, en un mundo dominado por Pokémon, quizá los peces normales se extinguieron hace mucho tiempo. Tal vez el pescado sea un manjar raro para ellos. Después de todo, Willy jamás podría imaginarse comiendo un Krabby. Pero sí devoraría con gusto unos pasteles de cangrejo hechos con otros cangrejos, aunque los llamara cariñosamente, cariño. Los ojos de Ron se iluminaron al escuchar aquello. Willy no entendía realmente Kalos, ni el mundo Pokémon en general. Pero Ron sí. Aunque no sabía exactamente en qué época se encontraba este Kalos, las palabras de Willy dejaban algo claro. Este era un mundo Pokémon completamente desarrollado. Un mundo donde ya no existían animales comunes y corrientes. Con razón había notas sobre la cría y el envío de ganado, murmuró Ron, mientras tiraba de su línea y sacaba otra sardina. ¡Oh! ¡Sardinas!, exclamó Willy, recordándolo de repente. Si estás dispuesto, puedo comprártelas a 1,5 veces el precio de mercado. Le dejó un cubo a Ron y luego se apresuró a salir, cargando sus redes hasta su barco. Krabby. Al escuchar su nombre, Krabby, que había estado jugando en la arena, se lanzó hacia el muelle y saltó a bordo de la pequeña embarcación de Willy. Ron observó cómo el barco se alejaba lentamente. Después, volvió a su tranquila pesca. Al día siguiente, Ron se despertó temprano. Compartió pan y sardinas fritas con Froakie y luego se sentó a revisar sus ganancias. Gunther le había pagado 600 G por las grabaciones. Willy, impresionado por la maratón de pesca nocturna de Ron, le había pagado 700 G. Todavía le faltaban las 2 Pokéballs necesarias para desbloquear el sistema. Pero por ahora, tenía suficiente dinero para comer sin preocupaciones. Así que Ron centró su atención en su otro objetivo. Las 3 Pokéballs prometidas por Gunther. Con Krabby, Remoraid y los 3 Pokémon de su granja. Froakie, Geodude y Earthworm. Ahora tenía exactamente 5 entradas registradas. Eso era suficiente. Mientras tanto, en Ciudad Luminalia, región de Kalos. Auguste, el CEO del mayor conglomerado alimentario de Luminalia, se secó las lágrimas de alegría mientras contemplaba el nuevo cargamento de sardinas llegado desde Pueblo Pelícano. El proveedor que llevaba años desaparecido. Finalmente había vuelto a estar operativo. Desde que la ley de protección Pokémon prohibió el 90% de los Pokémon en el mercado alimentario, su empresa había tenido que cerrar líneas enteras de productos. Sobrevivían únicamente con bayas. Entonces apareció Pueblo Pelícano. Un asentamiento desconocido que ofrecía productos animales que no provenían de Pokémon. Hasta hacía 8 años. Cuando todo contacto desapareció. Ahora, había regresado. Transfieran el pago de inmediato. Ordenó Auguste a su equipo financiero. Después de una breve pausa, añadió. ¿Y cuándo se reanudará el suministro de tocino, huevos y jamón? Su asistente dudó. Dijeron que, después de la muerte de Gabriel, su granja fue heredada por su nieto. Ya no gestionarán esos contratos, pero en cuanto la granja esté completamente operativa, se pondrán en contacto con nosotros. Gabriel. El legendario entrenador. Auguste solo lo conocía como el campeón granjero de Pueblo Pelícano y el campeón de la Liga de Kalos 8 años atrás. Nada más. ¿Un nieto?
Auguste frunció el ceño. ¿Era tan mayor? Luego pensó un momento y añadió. Al menos, ¿pueden garantizar el suministro de pescado? El asistente negó con la cabeza. La conexión todavía es débil. No conocemos todos los detalles. Pero en cuanto la comunicación se estabilice, enviaré nuevas órdenes. Auguste se frotó las sienes. Aquello empezaba a darle dolor de cabeza. De vuelta en Pueblo Pelícano. Completamente ajeno a que acababa de convertirse en la única esperanza de Kalos para recuperar el suministro de carne, Ron estaba ocupado grabando pequeños clips de sus Pokémon para conseguir las 3 Pokéballs. Una vez confirmó que cumplía los requisitos de Gunther, arrojó un trozo de mineral de hierro sobre el montículo de tierra donde estaba Earthworm como pago. Después, se apresuró hacia la biblioteca para entregar las grabaciones. Al ver la urgencia de Ron, Gunther verificó que los 5 Pokémon estuvieran correctamente registrados y le entregó las Pokéballs en el acto. Haré la transferencia mañana, prometió. Ron asintió y regresó a la granja. Después de una mañana dedicada al riego, alimentó a Froakie y aprovechó la pausa para planear su estrategia. ¿Cómo podía maximizar el valor de esas 2 preciadas Pokéballs? En primer lugar, la batalla era esencial. Todo el mundo sabía que los Pokémon debilitados eran más fáciles de capturar. Especialmente cuando eras demasiado pobre como para desperdiciar una sola Pokéball. Así que la verdadera pregunta era, ¿cuál debía capturar primero? El nivel de Earthworm era incierto, pero sin duda era superior al de Geodude. Ron sospechaba que Earthworm solo había quedado inconsciente porque confundió la caída de Geodude con un movimiento de tipo lucha. Sus ojos se posaron sobre Geodude. El Pokémon estaba tendido sobre una roca, masticando felizmente piedras. Aunque solo llevaba 2 días en la granja, Geodude ya había aceptado su destino. Había intentado escapar varias veces, pero la barrera invisible que rodeaba la propiedad siempre se lo impedía. Incluso había intentado excavar bajo tierra junto a Earthworm, pero se encontró con el mismo límite mágico. Así que, ¿qué más podía hacer? Mientras masticaba, Geodude conversaba mentalmente con Earthworm bajo tierra. Ambos eran descendientes de Pokémon que habían escapado en el pasado, pero conocían la forma en que los humanos capturaban Pokémon, con Pokéballs. Sin embargo, este entrenador nunca había lanzado una contra ellos. ¿Por qué? No es que realmente le importara. Ser compañero de alguien no era lo peor del mundo. Sobre todo porque escapar era imposible. Bajo tierra, Earthworm resopló con desdén. Geodude no respondió. Simplemente tomó otro puñado de piedras y comenzó a masticarlas. Entonces, escuchó la voz del entrenador. Pistola de agua. Antes de que Geodude pudiera reaccionar, un potente chorro de agua impactó contra él. Un segundo ataque llegó inmediatamente después. Oscuridad. Pop. Una Pokéball golpeó su frente. Ron observó cómo la esfera emitía un suave clic. Éxito. Geodude había sido capturado. Animado, Ron se volvió hacia Earthworm, preparado para lanzar la segunda Pokéball. Pero antes de que pudiera darle otra orden a Froakie, una cabeza emergió de la tierra. Earthworm golpeó deliberadamente con ella el botón de liberación de la Pokéball que Ron sostenía en la mano. Un destello rojo. La esfera ni siquiera llegó a moverse. Otro suave clic confirmó la captura. Earthworm había entrado voluntariamente en la Pokéball. Capítulo 12. El sistema de cría Pokémon. El giro repentino de los acontecimientos dejó a Ron completamente desconcertado durante unos segundos. Miró fijamente la Pokéball que sostenía en la mano. Después, como si finalmente hubiera vuelto en sí, sacó su Pokédex. La sección que antes permanecía bloqueada comenzó a iluminarse lentamente. Sistema de cría Pokémon desbloqueado. Un instante después, apareció una nueva interfaz. Ron la revisó rápidamente. El sistema estaba dividido en 2 secciones principales. La primera era el panel Pokémon. Era similar a una pantalla de estadísticas del juego y mostraba la información básica de Froakie, Geodude y Earthworm. Pero había algo nuevo. Una estadística que nunca había visto antes. Potencial. Una explicación detallada apareció debajo. Los Pokémon podían obtener experiencia participando en diferentes actividades relacionadas con la granja. Cultivar plantas, cuidar animales, pescar, minar, recolectar recursos y muchas otras tareas. Cuando acumulaban suficiente experiencia, recibirían puntos de potencial. Estos puntos podían asignarse para mejorar cualquiera de sus estadísticas principales. Ron continuó leyendo. La segunda sección estaba relacionada con la cría. Sin embargo, todavía permanecía bloqueada. Solo había una misión visible. Tarea 1.
Pedirle a Robin que construya una guardería. Progreso, 0/1. Recursos necesarios. Piedra, 200 unidades. Madera, 200 unidades. Fondos, 20.000 G. Recompensas. Un huevo de Ditto. Una licencia de cría de Kalos. Un ordenador de comercio. Ron guardó silencio. La madera y la piedra no eran un problema. Pero 20.000 G, para él, en ese momento, era una cantidad enorme. Después de pensarlo unos segundos, liberó a Earthworm de su Pokéball. El Pokémon apareció frente a él. Ron señaló una zona del terreno. Earthworm, labra la tierra desde aquí hasta allí. Earthworm levantó la cabeza y lo miró con evidente indiferencia. Entonces Ron sacó un trozo de mineral de hierro. Al instante, los ojos del Pokémon brillaron. Ron se lo lanzó. Earthworm atrapó el mineral en el aire, y sin dudarlo, se lanzó directamente bajo tierra. Ron miró la hora en su Pokédex. Todavía no era mediodía. La pescadería de Willy cerraba a las 5 de la tarde. La tienda general de Pierre cerraba a las 6. Si quería ampliar los cultivos ese mismo día, tendría que actuar rápido. Primero, pescar todo lo posible. Después, vender la captura. Comprar semillas antes del cierre. Y finalmente dejar el riego a Froakie mientras él se encargaba de Geodude y Earthworm en la mina. Con el plan decidido, liberó a Geodude. Aunque 2 ataques pistola agua lo habían dejado inconsciente, sorprendentemente, un poco de pan había recuperado sus fuerzas. Exactamente igual que en los juegos. Ron arrancó un trozo de pan y se lo ofreció. Cuando Geodude despertó por completo, Ron llevó a ambos Pokémon directamente hacia la playa. Para asegurarse de vender la captura antes del cierre, decidió pescar justo frente a la tienda de Willy. El pescador estaba reparando sus redes cuando Ron llegó. Sin levantar la vista, lo saludó. «Buenas tardes». «Buenas tardes». Ron dudó un instante antes de continuar. «¿Podría pedirte prestadas 2 cañas de pescar más?» Willy hizo un gesto despreocupado. «¿Cañas? Tengo de sobra. Toma las que necesites». Señaló hacia el interior de la tienda. En ese momento, Krabby se acercó con un trozo de red enredado entre sus pinzas. Con un movimiento rápido, ¡crack!, la cortó limpiamente. Ron entró en la tienda, tomó las cañas más baratas que encontró y volvió junto a sus Pokémon. Liberó a Froakie y Geodude. Después colocó una caña en sus pequeñas manos y les mostró cómo utilizarla. Willy observó la escena mientras continuaba trabajando. Una sonrisa apareció en su rostro. La pesca es un buen negocio. El mar nunca traiciona el esfuerzo de alguien que trabaja duro. Continuó desenredando una cuerda mientras Krabby la cortaba obedientemente. La granja acaba de empezar, ¿verdad? Debes estar bastante corto de dinero. Ron asintió. Willy sonrió con complicidad. Eso imaginaba. Quédate con esas cañas todo el tiempo que necesites. Ya me pagarás cuando tengas dinero de sobra. Ron abrió la boca para agradecerle. Pero Willy levantó una mano y lo detuvo. No me des las gracias todavía. Las próximas cañas serán más caras. Y tampoco esperes descuentos. Después de decir eso, volvió tranquilamente a sus redes. Ron no quiso molestarlo más. Se acomodó junto a Froakie y Geodude, y lanzó su línea al agua. Había elegido deliberadamente cañas para principiantes. No necesitaban recoger el sedal manualmente. Los peces serían más pequeños y de menor calidad. Pero no había riesgo de perderlos por falta de habilidad. Además, Froakie no terminaría siendo arrastrado al océano. La pesca continuó durante horas. Ron atrapó un arenque. Luego miró el reloj. A las 5 de la tarde exactas, vendió todos los peces. Tomó el dinero y salió corriendo de la tienda. De camino, pasó por el salón Starrock. Compró la cena de Froakie. Y también algo para comer más tarde. Después utilizó cada moneda restante en semillas. En términos de rentabilidad diaria, la coliflor era claramente la mejor opción disponible. Precio de la semilla, 80 G. Precio de venta, 175 G. Tiempo de crecimiento, 12 días. Beneficio diario aproximado, 7,92 G. Pero había un problema. El 13 de primavera era el Festival del Huevo. Ese día Pierre vendería semillas de fresa. Y las fresas eran, con diferencia, el cultivo más rentable de la primavera. Cada planta podía generar unos 20 G diarios. Hoy era 3 de primavera. Si plantaba coliflor ahora,
perdería por completo la temporada de fresas. Así que, para maximizar el dinero disponible antes del festival, Ron eligió nuevamente chiribías. Las chiribías tardaban 4 días en madurar. Para el 7 de primavera, esa cosecha le permitiría preparar una parcela completa de patatas. Las patatas crecían en 6 días y tenían una rentabilidad ligeramente superior. Sería el paso perfecto antes de invertir en fresas. Con el plan decidido, Ron entregó a Froaki un paquete de semillas de chiribía, algo de pan y sardinas fritas. Después, tomó a Geodude y Ortworm y se dirigió hacia la mina. La mina estaba situada al pie del acantilado, en las montañas cercanas. Cerca de allí, una cornisa natural servía como hogar para una pequeña tienda de campaña. Era el refugio de Linus, el vagabundo de Pueblo Pelícano. Pero Linus no vivía allí por necesidad. Simplemente había elegido una vida sencilla, alejada de la sociedad. Se bañaba en el lago. Buscaba comida en los cubos de basura durante la noche. Y siempre encontraba pequeñas sorpresas esperándolo. Trubbish. Linus llamó suavemente desde el agua. El Pokémon, que permanecía sentado de mal humor en la orilla, levantó la mirada. Lo había encontrado tiempo atrás rebuscando en un contenedor. A pesar de su olor constante, ambos se llevaban perfectamente. Después de todo, a Trubbish le encantaba la basura. Cuando la comida escaseaba, Linus incluso enviaba a Trubbish a recoger desperdicios del pueblo. Un pequeño favor que los vecinos agradecían. Entonces, un sonido rompió la tranquilidad. Pasos acercándose. Trubbish se sobresaltó. Sin ningún lugar donde esconderse. Entró en pánico. Y saltó directamente al lago. Capítulo 13. La colonia de Zubat. Linus reaccionó de inmediato. En cuanto Trubbish cayó al agua con un gran chapoteo, el hombre extendió los brazos y lo atrapó antes de que pudiera hundirse. Asomándose entre su largo y enmarañado cabello blanco, Linus giró lentamente la cabeza hacia la figura que se acercaba. ¿Una cara nueva?, preguntó con cautela. Su mirada se mantuvo alerta mientras alcanzaba rápidamente la túnica tejida con hojas que había dejado sobre la orilla. «Hola. Acabo de mudarme a la vieja granja», respondió Ron con una sonrisa tranquila. «Me llamo Ron». Pero Linus no bajó la guardia. Quizá eran los años viviendo apartado de la sociedad. Quizá era simplemente su forma de ser. Fuera cual fuera la razón, sus movimientos seguían siendo reservados. Pronunció su propio nombre con un tono seco y distante, como si no quisiera prolongar la conversación. Después, salió rápidamente del agua y se colocó la túnica con algo de prisa. Abrazando a Trubbish contra su pecho, señaló hacia la pequeña tienda situada sobre la colina, donde una hoguera parpadeaba débilmente. «Sí, vivo aquí solo. No tienes que preocuparte por mí». Ron siguió la dirección de su mirada y asintió con educación. No preguntó nada más. No hizo comentarios sobre su estilo de vida. No mostró lástima. Linus observó atentamente sus ojos, buscando algún signo de desprecio o incomodidad. Pero no encontró nada. Aquello relajó ligeramente la tensión en sus hombros. La mayoría de los habitantes de Pueblo Pelícano eran personas amables, pero pocos comprendían realmente su manera de vivir. Por eso, ese simple respeto silencioso significaba mucho para él. Aún así, Linus mantuvo su distancia. Se apartó lentamente, dejando libre el camino. Ron entendió la indirecta. Asintió una vez más y continuó hacia la entrada de la mina. En su última visita había alcanzado el 5º piso, así que esta vez utilizó directamente el ascensor para descender hasta ese nivel. En circunstancias normales, aquella mina debería haber estado llena de criaturas. Babas. Insectos. Monstruos propios de una mazmorra. Pero durante todo el camino no encontró absolutamente nada. Ron sospechaba que los Pokémon habían expulsado a aquellas criaturas, o quizás las habían eliminado por completo. Al llegar al 5º piso, liberó a Ortworm y Geodude. El objetivo del día era sencillo: conseguir 200 piedras. Y si la suerte estaba de su lado, avanzar todavía más profundo. Idealmente, hasta el piso 10. Allí podría reclamar la recompensa prometida por Marlon, del gremio de aventureros. Ron revisó su Pokédex y luego dio sus órdenes. La minería parecía ser algo completamente natural para ambos Pokémon. De hecho, ya habían desarrollado una especie de ritmo de trabajo. Ortworm extendió las rígidas púas metálicas situadas a ambos lados de su cuerpo. Parecían taladros naturales. Entonces, con fuerza, lanzó su enorme cuerpo contra las paredes rocosas. ¡Crash!
Las rocas se quebraron y los fragmentos cayeron por todo el suelo. Geodude, por su parte, recogía los restos con una eficiencia sorprendente. Era una combinación perfecta. Mientras sus Pokémon trabajaban, Ron sacó su pico y comenzó a buscar minerales. Su reserva de minerales de Earthworm estaba casi agotada, y romper cada roca manualmente consumía demasiada energía. Era mejor dejar que sus Pokémon se encargaran del trabajo pesado y concentrarse en encontrar materiales valiosos. Poco después, con varios minerales en la mano, Ron divisó una escalera que descendía. Guardó las piedras que Geodude había recogido en su mochila y miró hacia la oscuridad inferior. No podía ver nada. Así que se volvió hacia Earthworm. Era su Pokémon de mayor nivel. Ve primero, indicó. Earthworm descendió. Un momento después, llegó al siguiente piso sin problemas. Ron se inclinó sobre el borde y observó. El sexto piso debería haber tenido la iluminación tenue habitual de la mina. Pero no había nada. Solo oscuridad. Una oscuridad absoluta. Además, un olor desagradable impregnaba el aire. Entonces lo escuchó. Un leve sonido. Un susurro extraño. Ron llamó de regreso a Geodude a su Pokéball, tomó una escalera de cuerda y comenzó a descender con cuidado. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse. Y entonces, se quedó completamente inmóvil. El techo de la caverna estaba cubierto de extraños bultos que se movían lentamente. Colgaban desde arriba, balanceándose en la oscuridad. Ron levantó la Pokédex y los escaneó. Zubat, Pokémon murciélago. Forma colonias en lugares oscuros. Utiliza ultrasonido para identificar objetivos y acercarse a ellos. Había más de 10 Zubat sobre sus cabezas. Demasiados. Ron apretó los dientes. No era una buena situación. Ron apoyó firmemente los pies contra el suelo. Con un movimiento rápido, liberó a Geodude y sacó la hoz que llevaba guardada en la mochila. En cuanto la Pokédex terminó el escaneo, los Zubat reaccionaron. Sus cuerpos se movieron al mismo tiempo. La colonia entera giró hacia él. Y, en un instante, decenas de alas comenzaron a agitarse en la oscuridad. Los Zubat se lanzaron desde el techo como una tormenta negra, descendiendo directamente sobre Ron. Earthworm, usa ataque arena, ordenó Ron. Earthworm reaccionó de inmediato. Movió con fuerza los costados de su cuerpo, levantando una nube de polvo, grava y restos acumulados de la cueva. La nube se expandió por el aire. También arrastró consigo parte del guano de los murciélagos. El resultado fue inmediato. Los Zubat perdieron la precisión de su ecolocalización. Sus movimientos se volvieron torpes. Algunos chocaron entre sí. Otros quedaron suspendidos en el aire, confundidos. Ron soltó el aire que estaba conteniendo. Se cubrió la nariz y la boca para protegerse del horrible olor. Luego evaluó rápidamente la situación. Por suerte, los Zubat eran Pokémon de tipo veneno y volador. Eso significaba que tanto Earthworm, de tipo acero, como Geodude, de tipo roca, tenían ventaja contra ellos. Pero había un problema. Geodude apenas estaba en el nivel 7. Su único movimiento ofensivo era placaje. Earthworm estaba en mejor situación. Nivel 10. Conocía constricción y placaje. Pero su otro movimiento era bofetón lodo. Y ese ataque no serviría contra Pokémon de tipo volador. Ron pensó durante un instante. Necesitaba aprovechar el entorno. Entonces señaló una columna rocosa cercana. Geodude, usa placaje contra esa pared. Geodude entendió la orden. Con un grito, comenzó a rodar y cargó contra la roca. ¡Boom! El impacto hizo temblar toda la caverna. Las paredes vibraron. El techo crujió. Durante un segundo, todo quedó en silencio. Y entonces, una lluvia de piedras cayó desde arriba. Los fragmentos golpearon a los Zubat que todavía volaban en el aire. Varios perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Ron esquivó las rocas que descendían a su alrededor mientras buscaba la siguiente oportunidad. Pero el ataque también tuvo un efecto inesperado. Los Zubat supervivientes se enfurecieron. Abrieron sus bocas. Y soltaron un sonido agudo. Chip 2. El chillido atravesó la caverna. Ron sintió como si una aguja atravesara su cabeza. El dolor apareció de golpe. Se llevó ambas manos a los oídos mientras la Pokédex reaccionaba automáticamente. Supersónico. Emite ondas sonoras que desorientan al objetivo y provocan confusión. Antes de que la explicación terminara, Ron vio el problema. Earthworm había sido alcanzado. El Pokémon acero comenzó a moverse sin control. Golpeaba las paredes. Se retorcía. No distinguía aliados de enemigos. Earthworm, métete bajo tierra, gritó Ron.
Por suerte, el Pokémon reaccionó a tiempo. Se hundió rápidamente bajo el suelo de la caverna. Al mismo tiempo, Ron señaló otra pared. Geodude, hazlo otra vez. Geodude cargó con todas sus fuerzas. Crack, la roca volvió a romperse. Otra lluvia de fragmentos cayó desde arriba. Los Zubat intentaron esquivarla, pero estaban demasiado cerca. La onda de impacto interrumpió nuevamente su ataque. El chillido desapareció. Ron aprovechó la oportunidad. Earthworm, constricción. Por un instante, todo quedó en calma. Entonces, el suelo explotó. Earthworm salió disparado desde las profundidades como un proyectil. Su cuerpo se enrolló alrededor de uno de los Zubat aturdidos. Crack. El Pokémon murciélago perdió la capacidad de luchar y cayó al suelo. Uno tras otro. Los Zubat restantes fueron derrotados. La colonia que había dominado la oscuridad de la caverna quedó completamente inmóvil. Entonces, un sonido suave llegó desde la Pokédex de Ron. Din. Ron miró la pantalla. Los resultados aparecieron frente a él. Earthworm subió de nivel. Nivel 10, nivel 13. Nuevo movimiento aprendido, antiaéreo. Geodude subió de nivel. Nivel 7, nivel 11. Nuevo movimiento aprendido, rodar. Ron observó la información durante unos segundos. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. La mina ya no era un lugar vacío. Había enemigos. Había riesgos. Pero también había oportunidades. Y sus Pokémon estaban creciendo junto a él. Capítulo 14. Zubat y los cuervos. Debería haber traído a Froakie para que también ganara experiencia, murmuró Ron, mirando con algo de pesar el estado de su pequeño Pokémon. Froakie, nivel 5. Después, dirigió su atención hacia el Zubat que permanecía inconsciente en el suelo. Todavía conservaba una sola Pokéball. Pero, pensándolo fríamente, capturar un Zubat no parecía tener mucho sentido para la granja. No podía ayudar con la minería. No podía pescar. Tampoco podía producir nada que pudiera vender. Desde el punto de vista práctico, mantenerlo parecía inútil. Sin embargo, si los dejaba allí, esos Zubat simplemente volverían a aparecer tarde o temprano. Y peor aún, la próxima vez que bajara al piso 6 de la mina podrían volver a emboscarlo. Ron observó la cueva en silencio. Aquel encuentro le había dejado una información mucho más importante. Los Zubat que acababa de enfrentar probablemente estaban alrededor del nivel 12 o incluso más. Eso significaba que los Pokémon dentro de la mina se volvían más fuertes a medida que descendía. Y si en el siguiente piso aparecía algún Pokémon capaz de contrarrestar completamente a su equipo, escapar podría no ser tan sencillo. Ron frunció ligeramente el ceño. Por ahora, seguir explorando las profundidades de la mina era demasiado arriesgado. Un solo error podía destruir todo el progreso que había conseguido con tanto esfuerzo. Mientras recogía mineral de hierro, volvió a mirar el grupo de Zubat derrotados. Entonces recordó algo. En la esquina más alejada de su granja existía una pequeña cueva abandonada. En el juego original, con el tiempo podía convertirse en una cueva de setas o en un refugio para murciélagos de fruta. Pero, ¿por qué esperar? Ahora tenía murciélagos. Era hora de aprovecharlos. Sin dudarlo más, Ron comenzó a recoger los Zubat uno por uno. Por suerte, no eran demasiado pesados. Sujetándolos cuidadosamente por las alas, podía transportarlos sin demasiada dificultad. Cuando terminó, guardó todas las piedras que Geodude había reunido dentro de su mochila. 2 pisos de minería habían sido suficientes. Exactamente 200 piedras. Su objetivo estaba cumplido. Ron lanzó un pequeño trozo de mineral de hierro hacia Earthworm como recompensa. El Pokémon lo atrapó al vuelo con evidente entusiasmo. Luego Ron miró la hora. Ya había anochecido. Llamó a Geodude y Earthworm de vuelta a sus Pokéballs, subió hasta el piso 5 usando el ascensor y finalmente abandonó la mina. Mientras tanto, cerca de la entrada de la montaña, Linus estaba sentado junto a su pequeña fogata. Ese día también había salido a pescar. Con un cuchillo fabricado por él mismo, limpió cuidadosamente los peces, retirando las partes innecesarias sin desperdiciar nada. Después los frotó con las cebolletas que había recolectado, añadió un poco de sal y los colocó sobre las llamas. El resultado no era una comida de restaurante. Pero tampoco estaba mal. Mientras el pescado se asaba lentamente, Linus entregó a Trubbish un montón de periódicos viejos y basura empapada que había encontrado en el lago. El Pokémon abrazó aquellos desperdicios como si fueran un auténtico tesoro.
y comenzó a comer felizmente. Entonces, unos pasos resonaron desde la dirección de la mina. El sonido hizo que Truby se sobresaltara. Sin un lugar donde esconderse, entró en pánico y saltó directamente al lago. Linus levantó la mirada. Una luz de antorcha apareció en la oscuridad. Y poco después, Ron salió de la mina. Pero no venía solo. Llevaba los brazos llenos de Zubat. Linus conocía perfectamente esas criaturas. De vez en cuando también se había aventurado en la mina. Por eso, al ver aquella escena, se quedó completamente paralizado. Tan sorprendido estaba que incluso olvidó girar el pescado sobre el fuego. Ron, al notar el olor del pescado quemándose, se detuvo. Ambos se miraron en silencio. Ron dudó por un instante. ¿Debería inventar una excusa? Estos pobres Zubat necesitaban atención médica. No, era absurdo. Así que simplemente tosió ligeramente y señaló la fogata. Linus, creo que tu pescado está a punto de quemarse. Aquellas palabras devolvieron a Linus a la realidad. Se giró rápidamente y movió el pescado antes de que terminara carbonizado. Después volvió a mirar a Ron. Gracias. No hay problema. Ron negó con la cabeza, intentando no dejar caer ninguno de los Zubat que llevaba encima. Antes de que Linus pudiera preguntar por los murciélagos, Ron cambió rápidamente de tema. Tu pescado huele bastante bien. ¿Cómo lo preparaste? Los ojos de Linus brillaron. Su mezcla de cebolletas era una receta personal, pero no era algo que quisiera esconder del mundo. Con entusiasmo, comenzó a explicarle todo. Cómo limpiar el pescado aprovechando cada parte. Cuánto tiempo dejarlo marinar. La temperatura ideal del fuego. El momento exacto para darle la vuelta y conseguir el mejor sabor. He aprendido todo tipo de habilidades de supervivencia, dijo Linus con orgullo. Si alguna vez necesitas saber algo, solo tienes que preguntarme. Para Ron, aquello era extremadamente útil. En realidad, la diferencia entre él y Linus no era tan grande. Ambos vivían de forma sencilla. La única diferencia era que Ron tenía una pequeña casa de madera destartalada, mientras que Linus tenía una tienda de campaña. Además, Linus contaba con una cocina portátil y un pequeño depósito de gas. Ron, por otro lado, seguía dependiendo de una hoguera. Aunque Robin podía vender muebles y mejoras para la casa, en este momento no podía permitirse gastar dinero en lujos. Aprender habilidades de supervivencia directamente de Linus era mucho más práctico. Al ver el interés sincero de Ron, Linus se animó todavía más. Siguió explicándole detalles durante bastante tiempo. No fue hasta mucho después, cuando Ron ya se había marchado, que Linus se quedó mirando la oscuridad. Entonces abrió mucho los ojos. Espera, nunca le pregunté por qué llevaba un montón de Zubat. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿No se los estará comiendo? De vuelta en la granja, Ron llevó toda la colonia de Zubat hasta la pequeña cueva abandonada. Como odiaban la luz, no le preocupaba que interrumpieran las tareas agrícolas durante el día. Y mientras permanecieran dentro de la cueva, tampoco tendría problemas durante la noche. Aún así, al verlos tirados por el suelo, Ron no pudo evitar murmurar. ¿Debería cobrarles alquiler? Después de todo, no podían vivir allí gratis. Tras pensarlo un momento, decidió ser generoso. Sacó unas frambuesas que había recogido durante el camino y las dejó dentro de la cueva. La primera comida de sus nuevos residentes. Luego volvió a la casa con Froakie. El pequeño Pokémon ya había terminado de regar los cultivos. Esa misma noche, a medianoche, los Zubat comenzaron a despertar. Todavía estaban desorientados. Comieron una frambuesa cada uno y recuperaron lentamente sus fuerzas. Poco después, uno de ellos, más valiente que los demás, salió de la cueva para explorar. Pero aquello no era la mina que conocían. Frente a ellos había una granja abandonada. Un lugar extraño. Un territorio completamente desconocido. Gracias a su ecolocalización natural, los Zubat localizaron rápidamente la dirección de su antiguo hogar. Comparado con aquel terreno vacío y silencioso, la mina, con sus insectos de cueva y su ambiente oscuro, parecía un auténtico paraíso. El Zubat líder batió sus alas y voló hacia allí. Pero entonces, ¡pum!, su cuerpo chocó contra algo invisible. Retrocedió confundido. Una barrera. Intentó atravesarla otra vez. ¡Pum! Otro Zubat lo siguió. ¡Pum! ¡Pum! Uno tras otro golpearon contra la barrera mágica que rodeaba la granja. El pánico se extendió entre la colonia. Pero no había escapatoria. Cuando llegó el amanecer, finalmente aceptaron la realidad. Estaban atrapados. Hambriento y sin esperanza, uno de los Zubat descendió lentamente hasta el campo. Y justo en ese momento, ¡cap! ¡cap! Una bandada de cuervos descendió sobre los cultivos. Comenzaron a picotear las semillas recién plantadas.
Los cuervos se giraron lentamente. Y se quedaron completamente inmóviles. Frente a ellos había un grupo de criaturas sin ojos. Criaturas que los observaban en silencio. Y que, por alguna razón, parecían extremadamente amenazantes. Capítulo 15. El centro comunitario. Ron se levantó temprano, como de costumbre. Lo primero que hizo fue enviar a Froaki a regar los cultivos. Después caminó por la granja para revisar las chiribías. Las que había plantado el día 1 de primavera ya habían crecido bastante. Sus hojas verdes se alzaban con fuerza sobre la tierra recién trabajada. Hoy era 4 de primavera. Eso significaba que mañana podría recoger su primera cosecha de chiribías. Mientras recorría los campos, algo llamó su atención. Entre la hierba encontró una pluma negra. Ron se agachó, la recogió y la giró entre sus dedos, examinándola con cuidado. Pero no logró identificar a qué criatura pertenecía. Aún así, su expresión cambió ligeramente. Una pluma solo podía significar una cosa: un Pokémon de tipo ave. Y si incluso los Pokémon más débiles podían atravesar libremente la barrera que rodeaba el pueblo, entonces también podían llegar hasta su granja. Una sensación de alerta recorrió su cuerpo. Ron revisó rápidamente sus cultivos. Una por una. 15 chiribías. Todas seguían intactas. Solo entonces soltó un suspiro de alivio. Fue en ese momento cuando notó una figura junto a la entrada de la granja. Luis estaba allí. Al ver que Ron lo había descubierto, levantó una mano a modo de saludo y caminó hacia él. ¿Cómo ha sido la vida en la granja durante estos últimos días?, preguntó Luis con amabilidad, mientras observaba los alrededores. Bastante bien, respondió Ron. Luis recorrió la propiedad con la mirada. Y entonces se quedó en silencio. Frente a él estaba Froakie, regando diligentemente los cultivos. Geodude cortaba leña con una pequeña hacha. Ordworm limpiaba las malas hierbas de la tierra. Y Ron permanecía de pie con las manos detrás de la espalda, observando todo como si fuera un capataz supervisando una gran operación agrícola. El contraste era extraño. Hace apenas unos días, aquella granja parecía completamente abandonada. Ahora, aunque seguía lejos de estar restaurada, había algo diferente. Había movimiento. Había vida. Luis tardó un momento en reaccionar. Finalmente, asintió. Bien. Me alegra ver que estás adaptándote. Ron respondió con un leve asentimiento. Entonces Luis pareció recordar algo. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. Ah, cierto. Esto es para ti. Le entregó la carta con una sonrisa. Llegó desde Kalos. ¿Kalos? Ron tomó el sobre sorprendido. Sí, llegó anoche. Como el sistema de comunicaciones todavía no está completamente sincronizado, por ahora yo me encargo de las entregas. Luis señaló la carta. Cuando tu granja vuelva a funcionar correctamente, tendrás acceso directo. Pero no tengas prisa. Hasta entonces, cualquier correo que llegue, te lo traeré personalmente. Gracias. Ron abrió la carta mientras Luis se alejaba discretamente. El remitente era la Academia de Enfermeras Pokémon de Kalos. La firma pertenecía a Joy. Y entre paréntesis había una pequeña nota escrita a mano. Anteriormente destinada en Pueblo Pelícano. Ron leyó el contenido con atención. En resumen, al enterarse de que Ron había heredado la granja de su abuelo, la Academia ofrecía enviar a una enfermera Joy a Pueblo Pelícano para restablecer un centro Pokémon. Eso permitiría realizar futuras transferencias de Pokémon. Pero había una condición. Ron necesitaba obtener una licencia de cría de Kalos y preparar un edificio adecuado donde pudiera instalarse el equipo del centro. Ron se quedó mirando una frase concreta. ¿Un centro Pokémon? Esas palabras despertaron inmediatamente un recuerdo. El centro comunitario abandonado de Pueblo Pelícano. Su mirada se dirigió hacia la esquina más alejada de la granja, donde se encontraba el viejo invernadero en ruinas. Después dobló rápidamente la carta. Y salió corriendo detrás de Luis. Para cuando Ron lo alcanzó, Luis ya había llegado a la plaza del pueblo. Al escuchar pasos apresurados detrás de él, se giró. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo urgente? Ron señaló hacia el edificio abandonado al final de la calle. Ese edificio. Luis siguió la dirección de su mirada. Ah, entonces comprendió. ¿El centro comunitario? Su expresión se suavizó. Está completamente deteriorado ahora mismo. Hizo una pausa. ¿Quieres verlo?
Antes de esperar una respuesta, Louis sacó una llave de su bolsillo. Has y Vincent solían entrar allí a escondidas para jugar. Ron no conocía esos nombres, pero Louis continuó. Son los hijos de Marnie y Jody. Tuve que cerrarlo para mantenerlos seguros. Le entregó la llave. Adelante. Échale un vistazo. Después miró hacia el interior del edificio. Y ya que vas a entrar, ¿te importaría encargarte de unas ratas que hay dentro? Sus ojos se detuvieron en el viejo reloj situado sobre la entrada. Las agujas estaban congeladas en el tiempo. Durante unos segundos, una expresión nostálgica apareció en su rostro. Ese lugar está lleno de recuerdos. Bajó la mirada. Para nosotros, los que llevamos aquí toda la vida. Louis negó suavemente con la cabeza. No voy a entrar. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Ron sostuvo la llave en la mano. Luego caminó hasta la puerta del centro comunitario. En el juego, aquel lugar era un centro de misiones. Entregabas paquetes específicos y desbloqueabas mejoras importantes. El carrito de mina. El invernadero. Varias funciones esenciales para la granja. Pero esta no era una pantalla. Era una realidad. Ron no sabía si aquel sistema seguía existiendo. Introdujo la llave en la cerradura. Y empujó la puerta. Krug. El sonido de madera vieja resonó por el edificio. Entonces, un destello verde cruzó rápidamente el interior. Ron se quedó quieto. Lo reconoció al instante. Un Junimo. Pequeños guardianes con apariencia de espíritus que, en el juego, restauraban edificios mediante ofrendas adecuadas. Su presencia le resultó tranquilizadora. Aunque también planteaba una duda. En esta realidad, ¿la restauración seguiría dependiendo de la magia? Quizá el invernadero. Quizá el carrito de mina. Tal vez todo podía repararse mediante métodos normales. Aún así, Ron comenzó a buscar. Los pergaminos. Las ofrendas. Los paquetes. Pero entonces descubrió algo inesperado. El interior era ligeramente diferente a sus recuerdos. El diseño del juego, con sus gráficos simples en 2 dimensiones, no mostraba aquella estructura parecida a un mostrador cerca de la entrada. Tampoco mostraba la extraña máquina situada detrás. Ron observó el lugar con atención. Parecía, inevitablemente, un centro Pokémon. Entonces comprendió. Ese debía haber sido el lugar donde trabajaba Joy. Ron se acercó al mostrador. Y allí encontró un pergamino dorado. Preparándose para enfrentarse a una escritura desconocida de Kalos, se sorprendió al ver que podía leerlo perfectamente. Salón de recepción. Paquetes necesarios. Bayas por 4. Setas pequeñas por 4. Pociones por 3. Miel por 1. Recompensas. Recepción del centro Pokémon. Sistema de transferencia Pokémon. Vagón de mina. Debajo de aquella lista había varias líneas más. No podía leerlas. Sin embargo, por la distribución del texto y el espacio entre palabras, supuso que se trataba de una traducción. Ron observó el pergamino en silencio. Demasiado conveniente. Pero la emoción desapareció rápidamente. Porque había un problema. Todos los objetos requeridos pertenecían claramente al mundo Pokémon. Bayas. Pociones. Incluso las setas. Basándose en todo lo que había visto hasta ahora, estaba seguro de algo. Ninguno de esos objetos existía en Pueblo Pelícano. Ron miró alrededor del centro comunitario abandonado. Luego suspiró. ¿Tengo que ir hasta Kalos solo para conseguir esto? Con esa duda en mente, avanzó más profundamente dentro del edificio en ruinas. Capítulo 16. El centro Pokémon y Joy. Después de revisar cuidadosamente todo el centro comunitario, Ron no encontró ningún pergamino adicional. Sin embargo, hubo algo que llamó especialmente su atención. La zona del mostrador. Al observarla detenidamente, tuvo una sensación extraña. La distribución era demasiado familiar. Un lado parecía destinado a tratar Pokémon heridos. El otro lado tenía la estructura de una pequeña tienda, con espacio para vender objetos esenciales como Pokéballs y pociones. Era prácticamente la misma distribución que un centro Pokémon. Ron recorrió la zona de ventas con la mirada. Aunque el lugar llevaba mucho tiempo abandonado, había una pequeña parte que no encajaba. Una esquina del mostrador estaba completamente libre de polvo. Como si alguien hubiera tomado algo de allí recientemente. Ron se quedó pensativo. Luego sacó del bolsillo la Pokéball que todavía no había utilizado. Justo en ese momento, la puerta del centro comunitario chirrió al abrirse. Ron se giró. Pierre entró lentamente en la habitación. Pero en cuanto sus ojos vieron la Pokéball en la mano de Ron, su expresión cambió. Sabía que se me había escapado algo. Pierre suspiró con una expresión de dolor.
Pero ya que la encontraste tú, supongo que no hay problema en que te la quedes. Ron lo miró en silencio. Pierre ignoró la mirada y caminó por la habitación, revisando los alrededores como si todavía esperara encontrar algún objeto olvidado. No me mires así. Se acomodó las gafas. Le pagué a Luis un precio justo por todo. Legalmente, todo lo que había aquí era mío. Ron entendió rápidamente la situación. Antes lo había visto pedirle la llave del centro comunitario a Luis. Pierre seguramente había pensado que, si todavía quedaba algo valioso dentro, él debía quedarse con ello. Perder una oportunidad de ganar dinero no era algo que Pierre pudiera aceptar fácilmente. Esta Pokéball me la dio Gunther. Ron guardó la Pokéball en su bolsillo. Así que dime, ¿realmente estás vendiéndolas a 5.000 G? Pierre se frotó las manos incómodo. Eso es simplemente negocio. Sonrió débilmente. Yo pagué por adelantado y asumí todo el riesgo del inventario. Si no conseguía venderlas, la pérdida era mía. Por eso decidí el precio. Ron no respondió. Simplemente lo observó. La mirada fue suficiente. Pierre se ajustó las gafas y apartó la vista. Podría hacerte un descuento. Hizo una pequeña pausa. Todo es negociable. Ron suspiró. ¿Qué más sacaste de aquí? Luego preguntó. ¿Tienes pociones? Pierre negó con la cabeza. ¿Pociones? No deberían venderse en la clínica. Se encogió de hombros. No tendría sentido que yo las tuviera. Pierre había gastado cerca de 200.000 G comprando esas Pokéballs. La parte positiva era que, como único vendedor del pueblo, poco a poco había conseguido vender algunas. Aunque todavía estaba lejos de recuperar la inversión. Pero el futuro parecía brillante. Especialmente ahora que Ron había heredado la granja. Si realmente comenzaba a criar Pokémon. Pierre ya podía imaginar montañas de oro creciendo frente a él. Al ver esa sonrisa llena de ambición, Ron guardó silencio durante unos segundos. Después se acercó un poco. Deberías bajar los precios. Pierre parpadeó. ¿Qué? Y vender todo lo que puedas ahora. La expresión de Ron era seria. No era una amenaza. Era un consejo. Si los requisitos del centro comunitario estaban relacionados con Kalos, entonces probablemente existía una conexión entre ambos lugares. Y si podía viajar hasta allí, también podría regresar. Quizá algún día incluso abrir una tienda de objetos Pokémon en Pueblo Pelícano. Pierre, sin entender realmente sus palabras, solo pensó en una cosa. Más ventas. Si compras muchas. Se inclinó ligeramente. Podría dejártelas a 4.900 G cada una. Ron lo miró durante unos segundos. Luego simplemente se dio la vuelta. Y salió del centro comunitario sin decir nada más. Pierre, completamente ajeno, continuó revisando la habitación. Cuando confirmó que no quedaban más Pokéballs, cerró la puerta con llave y se marchó. En su mente solo había una cosa. Dinero. Mientras tanto, en Kalos. Academia de Enfermeras Pokémon. Una nueva generación de Joys estaba a punto de graduarse. Como parte del proceso final, estaban eligiendo sus futuros destinos. Si pudiera elegir, una Joy suspiró soñadora. Me gustaría ir a una ciudad grande. Sonrió. Una con gimnasio Pokémon y un salón de concursos. Tal vez incluso podría conocer a algún entrenador famoso. ¿Y tú? Otra Joy preguntó a su compañera. Una joven Joy con un pequeño accesorio parecido a una gelatina en el cabello respondió. Yo quiero ir a Pueblo Pelícano. Las demás se quedaron confundidas. ¿Pueblo Pelícano? ¿Dónde queda eso? Está en Kalos. La joven negó lentamente. No estoy segura. Tocó suavemente su accesorio. Pero Gabriel era de allí. Su expresión se volvió nostálgica. Mi madre me dio esto. Ella trabajó en Pueblo Pelícano hace mucho tiempo. Sonrió. Si realmente van a abrir un centro Pokémon allí, me gustaría ir. Su madre hablaba mucho de aquel lugar. Tanto que ella también había terminado sintiendo cariño por un pueblo que nunca había visto. Había escuchado historias extrañas. Historias sobre animales que no existían en Kalos. Criaturas demasiado salvajes para ser capturadas con Pokéballs. Incluso rumores sobre magia. Un poder que permitía a los humanos utilizar movimientos similares a los Pokémon. Las otras Joys intercambiaron miradas. Eran demasiado jóvenes para recordar al entrenador que había dominado la escena años atrás. No conocían a Gabriel. Tampoco conocían Pueblo Pelícano.
Así que simplemente rieron, pensando que era una broma. De vuelta en Pueblo Pelícano. Ron estaba ocupado cortando árboles junto a Geodude. En teoría, Earthworm también podía ayudar. Pero cada vez que excavaba cerca de los árboles, terminaba dañando la madera y dejándola convertida en fragmentos inútiles. Por eso Ron le había asignado otra tarea: limpiar la maleza, preparar caminos y despejar espacio para futuras construcciones. Al mediodía, después de varias horas de trabajo, Ron recompensó a Earthworm con un mineral de hierro. Después siguió los consejos de supervivencia de Linus. Juntó algunos troncos, preparó el lugar y finalmente consiguió encender una hoguera. No era un videojuego. No existía un menú de fabricación donde simplemente presionabas un botón. Encender un fuego requería esfuerzo real. Pero cuando las llamas finalmente comenzaron a arder, Ron pudo preparar su comida. Había terminado todas las sardinas fritas que había comprado en la cocina de Willy. Y tampoco quería seguir dependiendo de la cocina de otros. Así que decidió probar algo diferente. Pescado asado al estilo de Linus. Siguiendo sus instrucciones, encontró algunas cebolletas silvestres cerca. Guardó algunos bulbos para plantarlos después. Luego comenzó a limpiar los peces. El proceso no era complicado. El problema era que no tenía un cuchillo adecuado. Por eso tuvo que usar su vieja espada de hierro rota para quitar las escamas y limpiar el interior. Después de cubrir el pescado con cebolleta triturada, lo atravesó con un palo y lo colocó sobre el fuego. Finalmente partió un trozo de pan para Froakie. Justo entonces, escuchó pasos acercándose a la entrada de la granja. Buenas tardes. Una voz insegura habló desde atrás. Ron se giró. Era Clint, el herrero de Pueblo Pelícano. El hombre observó la escena. Ron cocinando sobre una hoguera improvisada. Froakie comiendo pan a su lado. Y la vieja espada rota cerca del fuego. Por un momento, Clint no supo qué decir. Soy Clint. Señaló hacia el pueblo. Vivo en la herrería, en la esquina sureste. Sus ojos se detuvieron en la espada oxidada. Después de una breve pausa, continuó. He oído que has estado extrayendo mineral en la mina. Metió una mano en su mochila. Traje algo que puede ayudarte. Sacó unos planos doblados. Esto es un diseño de horno. Se los entregó a Ron. Con él podrás fundir el mineral y convertirlo en metal. Clint miró la espada rota una vez más. Y quizá, dudó, podrías hacerte una espada mejor. Ron tomó los planos. Y por primera vez desde que llegó a este mundo, sintió que realmente estaba empezando a reconstruir su granja. Capítulo 17. El kit de herramientas y la siembra de patatas. Mientras hablaba, Clint sacó un pequeño horno de su mochila y lo dejó en el suelo. Si más adelante un solo horno no te basta, dijo, siempre podrás construir más tú mismo. Desplegó un plano algo arrugado y se lo entregó a Ron. Aquí tienes los planos de fabricación del horno. ¿Y ya tienes un kit de herramientas? Ron negó con la cabeza. Clint se rascó la nuca antes de volver a meter la mano en su mochila. Poco después sacó un kit de herramientas de repuesto. Toma. Me sobra uno. Con esto podrás seguir los planos y fabricar objetos. Ron lo aceptó de inmediato. Muchas gracias. No hace falta que me las des, respondió Clint, restándole importancia con un gesto. Pero si algún día fundes lingotes de metal, véndemelos a mí. Preferiría no tener que entrar personalmente a la mina. Aunque había conseguido capturar un slugma gracias a la ayuda del gremio de aventureros, seguir extrayendo mineral era una tarea que no le hacía ninguna gracia. De acuerdo. Clint asintió mientras observaba la improvisada hoguera y, después, la granja cubierta de maleza. Durante un instante sintió verdadera compasión por Ron. Muchas veces se había quejado de haber heredado la herrería de su padre. Pero, comparada con aquella casa medio derruida y aquella granja abandonada, su propia vida parecía casi un lujo. Las cosas mejorarán, dijo con cierta torpeza, intentando animarlo. Cuando tu abuelo estaba al frente de esta granja, era prácticamente el orgullo de Pueblo Pelícano. Por aquel entonces Clint apenas era un niño. Su padre solía acudir a la granja para ayudar al abuelo de Ron a desarrollar nuevas herramientas, y en ocasiones lo llevaba con él. Por eso aún recordaba perfectamente aquel lugar. Recordaba Pokémon extraños, de especies que jamás había vuelto a ver, trabajando por toda la granja. Unos araban la tierra. Otros recogían las cosechas. Otros cuidaban del ganado. Todo rebosaba vida. Pensando en aquellos recuerdos, Clint volvió a mirar la humilde hoguera frente a ellos y dejó escapar un pequeño suspiro.
Si quieres, puedo fabricarte un juego básico de utensilios de cocina. Seguramente todavía no sabes utilizar el horno. Aprovecharé para enseñarte. Ron volvió a darle las gracias con sinceridad y le ofreció una brocheta del pescado que acababa de asar. No hace fa. Clint intentó rechazarla. Pero el aroma era demasiado tentador. Finalmente la aceptó. Le dio un bocado. Sus ojos se abrieron ligeramente. Está muy bueno. ¿Cómo lo preparaste? Es una receta de Linus. Ah, con razón. Clint sacó un trozo de carbón del bolsillo y lo lanzó dentro del horno. ¡Ufus! Las llamas comenzaron a arder con fuerza. ¿Tienes mineral? Sí. Ron le entregó 5 minerales de hierro. Clint los tomó y comenzó a introducirlos en el horno. Para fabricar un lingote hacen falta aproximadamente 5 minerales y un carbón. Mi padre perfeccionó este diseño hace años. Solo tienes que recordar esa proporción. Cuando el fuego termine de consumir el combustible, el lingote estará listo. Ron observó atentamente todo el proceso. Aquello era mucho más sencillo de lo que imaginaba. Por cierto, Clint habló de repente mientras vigilaba el horno. ¿Hasta qué piso has llegado en esa mina abandonada? Al piso 5. ¿Solo el quinto? Clint se sentó junto a la hoguera mientras terminaba su pescado. Hace años era imposible encontrar hierro tan cerca de la superficie. Pero desde que la granja cerró y los Pokémon comenzaron a refugiarse dentro de la mina, todo cambió. Hizo una breve pausa. Antes también había monstruos ahí abajo. Ahora casi no queda ninguno. Ron levantó la vista. ¿Antes? Sí. Clint asintió. Murciélagos, insectos enormes, y más abajo aparecían unas criaturas extrañas que salían disparadas desde las rocas. Se encogió de hombros. Nunca bajé más profundo. Supongo que los Pokémon terminaron ocupándose de ellos. En ese momento el horno terminó de trabajar. Dentro reposaba un lingote de hierro al rojo vivo. Clint sacó una Pokéball. Te elijo a ti, Slugma. Lanzó la Pokéball con un movimiento impecable. Un destello rojo apareció frente al yunque. Ron arqueó ligeramente una ceja. ¿Mi abuelo te enseñó a hacer eso? Clint asintió con orgullo. Ron estuvo a punto de decirle que, en realidad, no era necesario pronunciar ninguna frase para sacar un Pokémon de su Pokéball. Pero prefirió guardar silencio. Era evidente que Clint y Slugma llevaban años trabajando juntos. Slugma calentó el metal mientras Clint lo golpeaba con el martillo. Ambos se movían con una sincronización perfecta. En apenas unos minutos, el lingote terminó convertido en una sartén, una olla, un cucharón y un cuchillo de cocina completamente nuevo. Clint observó el pequeño montón de utensilios y asintió satisfecho. Con esto tendrás lo básico. Miró el metal sobrante. No queda suficiente para fabricar cuencos. Si necesitas algunos, puedes comprarlos baratos en el salón de Gus. Muchas gracias. Clint hizo un gesto con la mano, devolvió a Slugma a su Pokéball y emprendió el camino de regreso. Con el nuevo cuchillo, limpiar el pescado restante resultó muchísimo más sencillo. Mientras el pescado se asaba lentamente sobre la hoguera, Ron comenzó a estudiar los planos y el kit de herramientas que Clint le había entregado. El proceso de fabricación era mucho menos complicado de lo que había imaginado. No funcionaba igual que en el videojuego, donde bastaba con reunir los materiales y fabricar el objeto de manera instantánea. Pero tampoco exigía construir cada pieza completamente desde cero. Siempre que siguiera correctamente las instrucciones del plano, las piezas terminaban ensamblándose casi por sí solas. Ron soltó un suspiro de alivio. Después de todo, una de las mayores ventajas de Stardew Valley frente a otros simuladores agrícolas era precisamente su enorme cantidad de herramientas. Aspersores, barriles, semilleras, y muchas otras máquinas indispensables. Si hubiera tenido que fabricar cada una manualmente como un auténtico herrero, desarrollar la granja habría sido una auténtica pesadilla. Además de los planos del horno, el kit también incluía diseños para fabricar cofres, antorchas y hogueras. Ron decidió probar inmediatamente. Utilizó 50 piezas de madera para construir un cofre. Cuando terminó, abrió la tapa con curiosidad. Su expresión se relajó. Tal como esperaba, el interior funcionaba igual que en el juego. Por fuera tenía el tamaño de un cofre corriente. Por dentro, era un espacio mucho mayor de lo que aparentaba. Sin perder tiempo, guardó todas las piedras y el mineral de hierro que había reunido durante los últimos días. Cuando terminó de ordenar todo, el pescado también estaba listo. Después de cenar, Ron hizo un rápido viaje a la tienda de Pierre y al salón Fruta Estelar.
Compró aceite, sal y algunos cuencos de cerámica. Luego regresó a la granja. Con la ayuda de Geodude reunió suficiente leña para toda la noche. Y cuando todo estuvo preparado, él, Geodude y Froakie pasaron el resto de la noche pescando. Al día siguiente, 5 de primavera. Habían pescado hasta pasada la medianoche. Aunque ya no existía ninguna mecánica que lo obligara a desmayarse automáticamente a las 2 de la madrugada, el cansancio seguía siendo completamente real. Por eso había regresado temprano para descansar. Como Ortworm no tenía manos, aquella noche solo Geodude y Froakie lo habían acompañado. La pesca les había reportado un total de 1.305 G. Después de guardar el dinero, Ron fue a revisar sus cultivos. Las primeras 15 chiribías que había plantado el 1 de primavera por fin estaban completamente maduras. Mientras Froakie regaba el resto del terreno, Ron comenzó a cosecharlas. Después encendió la hoguera. Peló una chiribía. La cortó en trozos. Y la echó dentro de una olla con agua. Observó aquellos pedazos blanquecinos flotando lentamente entre las burbujas del agua hirviendo. Permaneció unos segundos en silencio. Aquello era prácticamente la definición de un desastre culinario. Tras una larga pausa, añadió con cuidado una pizca de sal. Era la única esperanza que tenía de darle algo de sabor. Capítulo 18. Construyendo la guardería. Como era de esperar, el estofado de chiribías sabía horrible. Aunque Ron había hervido las raíces hasta casi deshacerse, la falta de condimentos adecuados había dado como resultado una masa insípida y ligeramente salada. Era como comer un puré de patatas mezclado con zanahorias, solo que, de alguna manera, aún peor. Aún así, Froakie parecía disfrutarlo sin ningún problema. Sintiendo que el pequeño Pokémon se lo había ganado, Ron le sirvió una ración extra, dejó el cuenco a un lado, y sujetando el resto de la cosecha, salió directamente hacia el pueblo. Las tareas de la mañana ya habían terminado y apenas pasaban de las 9, justo cuando abría la tienda general de Pierre. Pierre estaba detrás del mostrador contando las ganancias del día anterior. Al ver entrar a Ron, cerró rápidamente la caja registradora y lo recibió con una amplia sonrisa de comerciante. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? La granja acaba de cosechar unas chiribías. ¿Las compras?» Ron no estaba completamente seguro, pero recordaba que la tienda aceptaba cultivos. Aunque siempre podía utilizar el contenedor de envíos, quería aprovechar al máximo los ciclos de cultivo antes del 13 de primavera, el Festival del Huevo, cuando estarían disponibles las semillas de fresa. Vender inmediatamente significaba poder reinvertir el dinero mucho antes. Además, quería empezar la construcción de la guardería cuanto antes. Cada día contaba. Por supuesto. Pierre tomó las chiribías, las contó una por una y anunció alegremente. Serán 420 G. Si quieres, puedo transferírtelos ahora mismo. Ron respondió sin vacilar. 38 monedas por chiribía, o esperaré a que Luis pase mañana. Había notado al instante que Pierre estaba ofreciendo 30 monedas por unidad. 5 menos que Luis. No parecía una gran diferencia, pero esas 5 monedas significaban una semilla de patata más. Pierre hizo una mueca exagerada. Ah, bueno. Si aceptas ese precio, añadió Ron, gastaré hasta la última moneda comprando semillas de patata. Pierre hizo el cálculo casi al instante. Trato hecho. Son 532 G. Te alcanza para 10 semillas, y te regalaré una más. Ron comprobó el dinero que llevaba encima. En total tenía exactamente 2.000 G. Sin dudarlo, los gastó todos en semillas de patata. Pierre comenzó a contarlas mientras murmuraba entre dientes. Podrías haber empezado diciendo eso. Cuando terminó, le entregó 52 bolsas de semillas. De regreso en la granja, Ortworm ya había arado toda la parcela destinada al nuevo cultivo. Ron plantó las 52 semillas de patata. Durante los 2 días siguientes no hizo prácticamente otra cosa que repetir el mismo ciclo. Pescar por la noche. Vender el pescado al amanecer. Comprar inmediatamente más semillas de patata. Y volver a sembrarlas. Cuando llegó el 7 de primavera, dejó de comprar. Cualquier patata plantada después de ese día no alcanzaría a madurar antes del Festival del Huevo. Observando las largas hileras de brotes verdes mientras Froakie los regaba con diligencia, Ron decidió que ya era suficiente. Por el momento, no seguiría ampliando los cultivos. Continuó vendiendo las sucesivas cosechas de chiribías y todo el pescado que capturaba cada noche. Finalmente,
El 10 de primavera. Cuando reunió exactamente 20.000 G, se dirigió directamente a la carpintería. Mientras tanto, en la carpintería, Robin, la carpintera de Pueblo Pelícano, permanecía sentada detrás del mostrador con expresión aburrida, observando cómo Machoke transportaba los tablones recién cortados hasta el almacén. Suspiró mientras giraba la cabeza hacia su hija. Maru terminaba de ajustarse el uniforme de enfermera antes de salir. Trabajaba a tiempo parcial en la clínica. Ten cuidado de camino. Robin sonrió. Y pregúntale a Harvey si la clínica necesita alguna reparación. Dile que puede llamarme cuando quiera. Maru soltó una pequeña risa mientras se acomodaba las gafas y apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Sinceramente, tienes más posibilidades de que el nuevo granjero te contrate. Esa granja está mucho peor que la clínica. Robin comenzó a enrollarse un mechón de cabello alrededor del dedo. Pero Clint dijo que estaba realmente destrozada. A veces coincidía con él en el Salón Fruta Estelar. Clint le había hablado varias veces de aquella granja abandonada, y del pobre chico de ciudad que sobrevivía allí como un auténtico ermitaño. Preciosamente, respondió Maru sonriendo. Eso significa que tendrás muchísimo trabajo. Miró el reloj. Se había hecho tarde. Se giró apresuradamente para salir, y chocó contra alguien que acababa de entrar. Perdón. Levantó la vista. Frente a ella había un joven desconocido. Ron sonrió con tranquilidad. Hola. Miró a Robin. Creo que tienes razón. El trabajo acaba de entrar por la puerta. Maru comprendió inmediatamente quién era. El nuevo granjero. Y acababa de escuchar toda la conversación. Su rostro se enrojeció al instante. Por suerte, el tono oscuro de su piel, heredado de su padre, hacía que apenas se notara. Murmuró otra disculpa. Y salió rápidamente sin atreverse a mirar atrás. Robin también se levantó enseguida. Lo siento muchísimo. Su expresión era completamente sincera. Solo estaba bromeando. No pretendía insultar tu granja. Ron negó con calma. No me he ofendido. Miró hacia el exterior. El estado de la granja no es culpa mía. Después sonrió con confianza. Al contrario. Seré yo quien la devuelva a la vida. La impresión que Robin tenía de él mejoró de inmediato. Se acercó y le dio una fuerte palmada en el hombro. Me alegra oír eso. Últimamente, gracias a las historias que Clint contaba en el Salón Fruta Estelar, muchos vecinos habían empezado a apostar cuánto tardaría el nuevo granjero en rendirse y marcharse. Después de todo, pasar de una gran ciudad como Zuzu a una vieja casa prácticamente en ruinas parecía demasiado para cualquiera. En fin, dijo Robin. ¿Qué necesitas? Quiero construir una guardería en mi granja. Hizo una breve pausa. Para Pokémon. La palabra, Pokémon, despertó cierta nostalgia en Robin. Se giró, rebuscó entre varios archivadores antiguos y después de unos minutos, encontró los planos originales de la antigua guardería Pokémon. Revisó la lista de materiales. Necesitarás 200 piedras, 200 madera y 20.000 monedas de oro. Ron terminó la frase antes que ella. Ya lo tengo todo. Robin levantó la vista, sorprendida. Después asintió. Perfecto. ¿Empezamos hoy? Ron respondió con un movimiento de cabeza. Entonces vamos. Robin guardó cuidadosamente los planos. Con la ayuda de Machoke tardaremos unos 2 días. Antes era mucho más lenta. Pero desde que Machoke trabajaba con ella, su velocidad de construcción había aumentado enormemente. Aún así, hacía años que nadie le pedía construir una guardería Pokémon, así que prefirió dar una estimación prudente. Recogió sus herramientas, llamó a Machoke de vuelta a su Pokéball y salió junto a Ron. Para ahorrar tiempo, ambos atravesaron el sendero de la montaña y entraron en la granja por el acceso norte. Robin observó atentamente los alrededores. Sí, la casa estaba tan deteriorada como había imaginado. Pero gracias al trabajo constante de Ron, la granja ya no transmitía una sensación de abandono. Todo lo contrario. Aquel lugar rebosaba vida. Capítulo 19, Noticias de Kalos. La maleza de la granja había desaparecido por completo. Incluso las enormes rocas que antes cubrían el terreno habían sido retiradas. En uno de los extremos de la finca, Ron había preparado cuidadosamente una zona para secar heno, pensando en el ganado que algún día criaría. Frente a la vieja casa de la granja, varios hornos seguían fundiendo lingotes de hierro bajo la atenta vigilancia de Geodude. Muy cerca de allí, un sendero recién despejado conducía hasta un amplio campo de patatas. En medio de las hileras de cultivos, una pequeña rana azul, apenas más alta que las hojas de las patatas, escupía agua una y otra vez para regarlas con paciencia.
Robin sabía perfectamente que estaba utilizando un movimiento de tipo agua. Aún así, no pudo evitar sonreír. ¿Dónde quieres construir la guardería?, preguntó, recuperando rápidamente la compostura. Allí. Ya he despejado el terreno. Ron señaló una parcela delimitada por un pequeño camino de piedras. Como Earthworm apenas tenía trabajo aparte de labrar la tierra, Ron le había encargado toda la limpieza de la granja y el desbroce del terreno. Gracias a eso, todo el lugar tenía un aspecto sorprendentemente ordenado. Justo ahí. Entendido. Robin liberó a Machoke, le entregó los materiales de construcción, se remangó y comenzó a trabajar. Mientras ambos empezaban la obra, Ron se acercó a los hornos para revisar los lingotes de hierro ya terminados. Sacó uno de ellos y se agachó para observar el horno. Desde ese momento hasta el Festival del Huevo no tenía nada urgente que plantar. 3 días no eran suficientes para que ningún cultivo creciera. Así que cada moneda que llevaba encima debía permanecer intacta. Podía seguir pescando para ganar más dinero. Pero había decidido aprovechar aquellos 2 días para mejorar un poco su calidad de vida. Por ejemplo, construir una estantería donde guardar correctamente los utensilios de cocina que Clint le había fabricado. Aunque por ahora siguiera cocinando sobre una simple hoguera, pronto tendría una cocina de verdad. De camino a la granja también había preguntado a Robin cuánto costaría reparar la casa. La respuesta había sido sencilla. 10.000 monedas de oro y 450 piezas de madera. No era una cantidad exagerada. Pescando podría reunir ese dinero en 5 o 6 días. Esperando a la cosecha de las fresas tardaría unos 8. Podía permitirse esperar. Después de todo, entre el Festival del Huevo, la plantación de las fresas, la cosecha y la reforma de la casa, pasarían aproximadamente 15 días. Con la decisión tomada, Ron cogió el lingote de hierro y llamó a Earthworm desde el subsuelo. El enorme Pokémon apareció inmediatamente. Nada más ver el brillante lingote. Tragó saliva. Esto no puedes comértelo. Ron retiró el metal justo antes de que Earthworm pudiera morderlo. Luego hizo un gesto con las manos indicando el tamaño que necesitaba. Aplástalo hasta convertirlo en una plancha de hierro. Hizo una breve pausa. Los recortes son para ti. Los ojos de Earthworm brillaron. Al instante sujetó el lingote bajo la cresta metálica de su cuello. ¡Kridik! Una plancha de hierro perfectamente uniforme cayó al suelo. Al momento siguiente, Earthworm mordisqueó cuidadosamente los bordes hasta darle exactamente la forma que Ron necesitaba. ¡Buen trabajo! Ron le lanzó un trozo de mineral de hierro como recompensa. Después pidió prestados a Robin un martillo y algunos clavos. Geodude se encargó de partir la madera en tablones del tamaño adecuado. Poco después, una resistente estantería con estructura de hierro quedó terminada. Ron la colocó dentro de la casa y organizó cuidadosamente sobre ella las ollas, la sartén, el cucharón y los cuencos. Durante los últimos días apenas había prestado atención al interior de la vivienda. Se levantaba al amanecer. Salía inmediatamente a trabajar. Y por la noche caía rendido sobre la cama. Solo ahora, al detenerse un momento para mirar alrededor, descubrió el viejo televisor arrinconado en una esquina. Se acercó. Y lo encendió. Además del pronóstico del tiempo, el programa de la adivina y el episodio del miércoles de la Reina de la Salsa, apareció algo que no esperaba. Un informativo regional de Kalos. El presentador anunciaba que Industrias Alimentarias Kalos había lanzado una nueva línea de comidas instantáneas elaboradas con sardinas. Era el primer producto con sabor a carne desarrollado desde la entrada en vigor de la ley de restricción del consumo de Pokémon. Las existencias se habían agotado casi de inmediato. Ron hizo una pausa. Recordó el enorme pedido de sardinas que Luis había encargado recientemente a Willy. Incluso si quería seguir la guía sobre productos cárnicos que había leído en la biblioteca. Primero necesitaría construir un gallinero y un establo. Justo cuando iba a volver a la Reina de la Salsa, esperando aprender alguna receta sencilla. Una noticia de última hora apareció en pantalla. El campeonato de la Liga de Kalos se celebrará en Ciudad Fractal. Los detalles sobre los gimnasios y las inscripciones ya han sido distribuidos a todos los centros Pokémon. El número de nuevos entrenadores registrados este año ha superado los 2000. Varios centros Pokémon informan de escasez de Pokémon iniciales.
Se solicita a todas las instalaciones de cría autorizadas colaborar con los centros Pokémon lo antes posible. Ron se quedó completamente inmóvil. Pensó en la licencia de cría de Kalos, en el huevo de Ditto, y en el ordenador de intercambio que recibiría al terminar la guardería. Mientras seguía pensando, volvió al programa de cocina. Pero las recetas de aquel día requerían ingredientes que todavía no podía conseguir. Así que utilizó la Pokédex para fotografiar todas las recetas. Después apagó el televisor. Con Ditto, criar Pokémon no sería difícil. Pero por ahora solo tenía un Froakie. Normalmente, un centro Pokémon ofrecía 3 Pokémon iniciales. Los mismos que Luis le había mostrado. Froakie, Chespin y Fennekin. Había otro problema. Si Froakie dedicaba tiempo a la crianza, ¿quién regaría todos aquellos cultivos? Pensando en ello, Ron preparó rápidamente un plato de pescado a la parrilla, cortó unas rebanadas de pan y salió al exterior. Robin estaba descansando. Sentada junto a Machoke, almorzaba tranquilamente un sándwich. Era la primera vez que veía a Froakie. No reconoció la especie. Aún así, sacó otro sándwich y lo agitó con una sonrisa. Pequeñín, ¿quieres un bocado? Antes incluso de terminar la frase, una sombra azul pasó disparada frente a ella. Froakie había aparecido justo delante, mirando el sándwich con unos ojos llenos de esperanza. Robin soltó una carcajada. Jajaja. Le entregó el sándwich y le acarició suavemente la cabeza. ¡Qué monada eres! Froakie se sentó inmediatamente a su lado. Y empezó a devorar el sándwich con tanta emoción que casi parecía estar llorando de felicidad. Ron permaneció en silencio con el plato entre las manos, observando a Froakie. Lo entendía perfectamente. Llevaban varios días alimentándose prácticamente solo de pescado a la parrilla. Él también empezaba a estar harto. Robin levantó la vista. ¿Quieres un poco? Sonrió. He preparado alguno de más. Ron levantó su plato. Yo he traído pescado a la parrilla. ¿Quieres probarlo? Capítulo 20. Penny y Clefable. Lo probaré. Robin tomó el tenedor que Ron le ofrecía. Cortó un pequeño trozo de pescado. Pero antes siquiera de llevárselo a la boca, se detuvo un instante. Este es, sin duda, el estilo de Linus. Sonrió y finalmente lo probó. Aunque la carpintería estaba bastante alejada de la tienda de campaña de Linus, Robin siempre lo había considerado una especie de vecino. Había intentado hacerse amiga de él. Pero Linus mantenía deliberadamente las distancias con todos los habitantes del pueblo, sin dejar espacio para que nadie se acercara demasiado. Está delicioso. Robin sonrió. Huele exactamente igual que cuando paso cerca de su campamento. Le tendió su sándwich a Ron. Toma. Prueba el mío. Se encogió ligeramente de hombros. No tiene nada de especial, pero tampoco está mal. La cocina nunca había sido el fuerte de Robin. Por suerte, hacer un sándwich era sencillo. Solo había que cortar los ingredientes, colocarlos entre 2 rebanadas de pan y añadir un poco de salsa. De acuerdo. Gracias. Ron aceptó el sándwich, miró tranquilamente a su alrededor y se sentó junto a ella. Por primera vez en varios días. Se permitió descansar. La suave brisa primaveral hacía ondular lentamente la hierba. Robin respiró profundamente antes de sonreír. La vida en la granja tampoco está tan mal, ¿verdad? Miró hacia el cielo. Al menos el aire es mucho más limpio que en Ciudad Zuzu. Sí. Ron asintió. En su mente aparecieron fugazmente recuerdos de su vida anterior. Las interminables jornadas de estudio. Los agotadores trabajos de oficina. Días enteros que parecían repetirse una y otra vez. Había tenido muy poco tiempo para disfrutar de la vida. La mayor parte del tiempo simplemente se quedaba en casa jugando videojuegos para relajarse. Robin no hizo más preguntas. Simplemente se tumbó sobre la hierba. Pase lo que pase. Su voz sonaba especialmente tranquila. Stardew Valley siempre te dará la bienvenida. Hizo una breve pausa. Aunque no consigas acostumbrarte y decidas volver a la ciudad. Cuando estés cansado. Cuando quieras volver a casa. Aquí siempre tendrás un lugar. Gracias. Robin sonrió. No hace falta darme las gracias. Miró la vieja casa de la granja. Este ya es tu hogar. Después de comer, Robin volvió al trabajo. Ron pasó la tarde cortando madera junto a Geodude. Cuando empezó a anochecer, se dirigió a la playa para pescar. Vendió toda la captura antes de que cerrara la pescadería de Willy. Después caminó hasta el Salón Fruta Estelar. El local estaba lleno de gente.
El sonido de las jarras chocando unas contra otras llenaba todo el salón cuando Ron abrió la puerta. Junto a Clint estaba sentada una mujer robusta de cabello rizado. Ambos brindaban con enormes jarras de cerveza. Detrás de la barra, una joven de cabello azul y vestido rojo secaba varios vasos mientras lanzaba una mirada de preocupación hacia la mujer. Pam. Emily suspiró. Cuídate un poco. No obligues otra vez a Penny a venir a buscarte. Pam resopló. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Le dio otro largo trago a la cerveza. Si tuviera algo útil que hacer, no estaría aquí ahogando mis penas. Su voz comenzó a arrastrarse ligeramente. Esto es el castigo de Joja. No se puede luchar contra el destino. Al escuchar aquello, Clint levantó inmediatamente la cabeza. Yo la acompañaré a casa, Emily. Emily infló las mejillas con disgusto. Ese no es el problema. Pisó el suelo con el pie. Sin embargo, tanto Pam como Clint eran clientes habituales de Gus. No podía regañarlos abiertamente por beber demasiado. Bajo la atenta mirada del dueño del local, volvió a concentrarse en limpiar los vasos. Al notar que Emily estaba enfadada, Clint desvió la mirada con cierta incomodidad. «Va». Pam volvió a vaciar media jarra de un solo trago. «Cuando llegues a mi edad lo entenderás. El destino ya está escrito. Nadie puede escapar del guión de Joja». De pronto recordó algo que Clint había comentado días atrás. Entrecerró los ojos y señaló vagamente hacia la entrada. «¿Y ese chico nuevo?» Su voz sonaba completamente embriagada. «Ese muchacho de ciudad cree que podrá vivir feliz aquí». Soltó una risa amarga. «Al final será otro desgraciado asando pescado sobre una hoguera mientras intenta sobrevivir». Clint, todavía incómodo por la reacción de Emily, simplemente murmuró en voz baja. «Supongo». Emily dejó otro vaso sobre la barra. Sin girarse siquiera. «Al menos lo está intentando». Suspiró. La verdad es que había querido seguir hablando, pero terminó mordiéndose la lengua. Todo el pueblo sabía cómo trataba Pam a su hija. Los insultos, los golpes ocasionales, y lo peor de todo, cada vez que Penny conseguía ahorrar algo de dinero dando clases particulares a los niños del pueblo, Pam terminaba quitándoselo para gastarlo en cerveza. Penny llevaba mucho tiempo intentando reunir suficiente dinero para comprar una Pokéball. Quería capturar al Clefable que siempre la acompañaba, pero nunca conseguía ahorrar los 5,000 G necesarios. Emily volvió a suspirar. En ese momento, Ron se acercó a la barra. Golpeó suavemente la madera con los nudillos. 3 raciones de espaguetis. Mientras hablaba, lanzó una mirada hacia Pam, que seguía desplomada sobre la barra. Enseguida, Emily respondió sin levantar la vista. Todavía no había reconocido la voz. Cuando se giró, se quedó completamente inmóvil. ¿Tú eres el nuevo granjero? Sí. Ron asintió. Me llamo Ron. Al escuchar su nombre, Pam levantó lentamente la cabeza. Lo observó con los ojos medio cerrados. Eres muy joven. Murmuró unas palabras ininteligibles. Después volvió a desplomarse sobre la barra. Nada cambia jamás. El destino ya está decidido. En ese momento, una joven con un vestido amarillo entró tímidamente en el salón. Nada más cruzar la puerta, frunció ligeramente el ceño por el fuerte olor a alcohol. Después se acercó con cuidado hasta Pam. Perdón. Le dedicó a Ron una sonrisa algo avergonzada. Siento mucho lo de mi madre. No habla en serio. Solo está borracha. Ron negó suavemente con la cabeza. Entonces vio entrar flotando por la puerta a un Pokémon rosa. El Pokémon utilizó psíquico. Con enorme delicadeza levantó el cuerpo de Pam en el aire. Penny le sonrió agradecida. Después ambos abandonaron juntos el salón. Ron levantó la Pokédex. Clefable. Pokémon Hada. Forma evolucionada de Clefairy. Sus avistamientos son mucho más raros que los de Clefairy. Estado: salvaje. Ron arqueó ligeramente una ceja. No era el Pokémon de Penny. Seguía siendo un Pokémon salvaje. Miró a Emily. Ella comprendió inmediatamente la pregunta. ¿Ella? Su expresión se suavizó. Es Penny. Clefable lleva con ella desde que era una niña. En aquella época todavía era un Clefairy. Más tarde evolucionó. Emily sonrió con cierta tristeza. Penny lleva años haciendo pequeños trabajos para ahorrar dinero. Quiere capturarlo algún día. Pero ese dinero nunca permanecía en sus manos. Siempre terminaba convertido en otra jarra de cerveza de 400 G para Pam. Ron observó en silencio la figura de Penny alejándose. Pensativo.
En ese momento, Emily salió de la cocina con 3 platos humeantes. «Tus espaguetis ya están listos. ¿Te los preparo para llevar?» «Sí». Emily los guardó cuidadosamente y se los entregó. Antes de que Ron saliera del local, le dedicó una cálida sonrisa. «Y no hagas caso a lo que dijo Pam». Miró directamente a los ojos del joven. «Tu granja mejorará. Estoy segura de ello».